de esa violencia. Y entonces nos dimos cuenta, bueno, si nunca vamos a encontrar políticas públicas ni políticas criminológicas que prevengan esa violencia, porque seguimos viendo el homicidio como neutro, como general, y como que si les priva de la vida de la misma manera. Por eso es que impulsamos el tipo penal de feminicidio. De esta manera, ahora sí hacemos una estadística, vemos qué es lo que está pasando para generar políticas de prevención de los asesinatos de mujeres, ¿verdad? Excelente, y esto de la prevención pienso yo que debe de iniciar desde casa. Sí, De, sí, sí, por supuesto. Esto de lo que les hablaba de los roles, ¿no? O sea, cuando estamos enseñando a una niña que ella es la que le tiene que servir al hermanito, que el hermanito llega y se sienta a la mesa y que hay una mujer que está dispuesta a servirle, a atenderle, a lavarle su ropa, a plancharle y todo eso, ahí no nos damos cuenta que estamos sembrando una semillita de violencia a futuro, de él, que para él, en que le estamos dando ese ejercicio de control, que le estamos diciendo que las mujeres que estén a su alrededor están disponibles para él, y por eso es que les hacemos creer que ellos tienen el control sobre la vida de las Y ahí es mujeres. cuando paradójicamente gran parte, no siempre, de los casos la misma mujer fomenta ese machismo, o es, por qué no decirlo, a veces orillada o forzada a generar ese machismo, ¿no? Y Claro. hablando desde lo que Sí, es comenta que Emma, en este desde engranaje de esta sociedad, las mujeres cumplen ese papel también, ¿no? Ni cuenta se dan. O sea, porque decimos nosotros, ¿cómo es posible que como mujeres hagamos una reproducción de un sistema que nos oprime, que nos excluye, que nos maltrata y demás? Es parte de ese papel que juegan las mujeres, este papel tradicional que se les ha impuesto a las mujeres, ¿no? Es como despertar a la mujer de Ujú. alguna otra manera, porque ya lo llevan, pues ahora sí que malamente, lo puedo decir, hasta en sus genes. Yo recuerdo una vez también practicando en materia de psicología, traté un tema con un caso, una situación con una paciente en materia de que la violentaba el marido. Y le digo, ¿qué pasó? O sea, la violenta el marido, dice, sí, pues es mi esposo, o sea, lo puede hacer. O sea, yo así como que, ¿what? ¿Verdad? Y hay gente que lo cree, pues, ¿por qué? Porque lo ha vivido, nace con violencia, come violencia, sueña violencia, entonces llega un momento, un proceso, una mujer que, pues sí, que me pegues, que es mi esposo. Sí, lo que pasa es que se ha naturalizado de tal manera la violencia en una sociedad como la nuestra, que se normaliza, se naturaliza y se cree que eso es lo normal, lo natural, lo que debe de ser. Pero eso es cuestión de hacer un cambio radical completo en las estructuras de la familia, de la educación, de la sociedad, en todos los ámbitos. Pero aquí hay una responsabilidad fundamental que es la del Estado, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo, fíjense los años en que les voy a decir, en 1993 apenas, 93, o sea, hace poquitos años, 21 años, es que se reconoció en Naciones Unidas que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿sí? Pero además se reconoció por primera vez, en ese año de 1993, en la Convención de Viena, que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos. Pero además también se reconoció ahí que quien tiene la responsabilidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres es el Estado, ¿sí? O sea, se sustrajo esta idea de que la violencia contra las mujeres es del ámbito doméstico, del ámbito privado, que le corresponde a dos personas, ¿no? Esto de es mi cruz y lo tengo que cargar y es mi esposo y demás. Eso nos enseñaron a creer, por eso no dudo que esta persona creyera eso, porque lo creen efectivamente, o lo creían, porque así nos decían, que esa era una cuestión de mala suerte, una cuestión de haber elegido mal a la pareja. Pues no, después del 93, la ONU, esto fue fundamental, que reconociera que el Estado es responsable de la seguridad de las mujeres en su casa y en la calle, ¿sí? Es decir, si a mí me pasaba algo dentro de mi casa, es responsabilidad del Estado, no de quien me hubiese golpeado, mi pareja, mi esposo y demás, porque el Estado no ha generado una política de prevención. Y no administra esa ley, esa Así justicia, es, de ¿no? generar un tipo de política de castigar, de sancionar esas violencias. Las primeras leyes de violencia doméstica las tenemos apenas de los años 90 para acá, también, a partir de eso. Antes de los 90 no se castigaba a un hombre que golpeaba a su pareja, a su esposa, a sus hijos, no. Era parte de un ejercicio de disciplina en casa, ¿no? A menos que fueran golpes violentísimos que tardaban más de 15 días en sanar, entonces sí, pero porque era evidente las lesiones, y ya no era, o sea, y el delito era lesiones, o sea, no existía el delito de violencia intrafamiliar.
¿no? Doctora, cuando hace mención del Estado, me viene a la mente de esas políticas o esas buenas intenciones que sería, pues de manera integral, de alguna otra manera desarrollarlas y aplicarlas. Recuerdo en un momento histórico aquí en Guadalajara, donde precisamente para de alguna otra manera ayudar a la mujer que no sufriera esa violencia o ese acoso, en el caso específico el transporte público, querían diseñar, y creo que sí lo hicieron, algunos días no les resultó, vehículos o en este caso transporte especial. Había quien que desde cierto punto de vista, muy bien por el Estado, y yo en lo personal decía, no, porque las están aislando, o sea, no deja de ser violencia a lo mejor no intencionada, no dudo, ¿verdad? Pero sí como que es de, pues ahora sí como dicen, pues no me ayudes, compadre, claro, ¿no? Recuerdo ese momento histórico cuando querían hacer los camioncitos, rositas, y que supuestamente nomás mujeres iban a subir, pero ¿qué pasa si viene la pareja? ¿O qué pasaba si la mamá venía con los hijos a entregarlos a la escuela? ¿O con un hijo ya adolescente? Claro. Entonces, ¿qué iba a pasar con eso? Bueno, y lejado de esa situación incómoda, pues no dejaba esa muy buena intención, pero no dejaba de seguirlas aislando y orillando y decir, súbete nomás a este camión, ¿verdad? Entonces, como que es ver cuando hagan esas o que se hacen esas iniciativas de ley, o sea, que en realidad ayuden y no que sea un 90 y un 10, porque a final de cuentas no salimos del mismo hoyo. Claro, por supuesto. Mira, cuando se hacen ese tipo de medidas, cuando se instrumentan ese tipo de medidas, pero van así aisladas, sin acompañarse de otro tipo de políticas que tiendan a acabar y erradicar la violencia contra las mujeres, de nada sirven, porque efectivamente lo que tú mencionas es muy cierto, o sea, no se trata de segregarlas, porque incluso lanzan un mensaje equivocado, o sea, el mensaje que mandan es de, otra vez naturalizan la violencia, dicen, es que los hombres son violentos por naturaleza, no te les arrimes, no te les acerques, acá, tú vas a estar acá, exactamente, ¿verdad? Y es justificar esa violencia, y no es cierto, ni los hombres son violentos por naturaleza, ni las mujeres son dejadas por naturaleza, vamos, no hay biológicamente o por naturaleza, no está en ese tipo de características ni en una ni en otro. Está bien como medidas para salvaguardar la integridad física de las mujeres cuando es necesario. Por ejemplo, en el Distrito Federal se establecieron ese tipo de medidas, pero no van solas, ¿no? O sea, hay vagones del metro que operan solamente para mujeres y otras para hombres, sobre todo en horas pico, ¿no? Para salvaguardar la integridad física de las mujeres. Esa ha sido una medida muy buena y necesaria, porque a esas horas pico, en donde se dan esos tumultos tan grandes ahí, bueno, la única manera de proteger efectivamente a las mujeres en sus trayectos y que llegaran sanas a casa, pues fue hacer esta separación. Se crearon líneas de camión, de autobuses también exclusivamente para las mujeres, y taxis exclusivamente para las mujeres, que son conducidos por mujeres. Pero esas medidas no fueron solas, se acompañaron al mismo tiempo de medidas represivas, digamos, de atención de seguridad, en el caso de que se generaron las fiscalías, agencias del Ministerio Público en ciertas estaciones del metro que todavía están, para que cuando ocurriera una situación de acoso sexual, de manera inmediata podían denunciarlo y podían ahí en ese momento, incluso los detenían en el momento, aquella persona que estaba acosando a alguna mujer en los vagones del metro, y ahí están, es de manera inmediata. Pero además se generó toda una política pública de educación, ¿sí? De educación que está en campañas, en el metro, en el transporte público, en todos lados, en donde se habla de que efectivamente debemos de convivir juntos, debemos de estar juntas y juntos, no es necesario esta separación. Esas medidas son solamente, digamos, deben de ser momentáneas y deben de ser por un tiempo determinado, o sea, no deben de ser permanentes. El día en que como sociedad logremos tener una convivencia plena y que viajemos mujeres y hombres por el metro, por las calles, por todos lados, sin necesidad de tener que estarnos cuidando porque vamos a sufrir alguna agresión, algún ataque, ya habremos avanzado como sociedad. Pero cuando sea necesario que se tomen esas medidas, habrá que tomarlas, pero acompañadas de otras medidas, sobre todo a mí me parece de educación, ¿no? De una educación que promueva la igualdad de valores, la igualdad entre mujeres y entre hombres, y que genere pues la posibilidad de que en una sociedad podamos convivir unas y otros
sin necesidad de estar pensando que me van a agredir, que me van a violentar porque salgo a la calle a las 10 de la noche. Eso también me parece muy importante porque luego las medidas que se promueven para las mujeres de cuidado es de que no salgan solas, de que salgan acompañadas, de que cuiden sus pertenencias, de que transiten por lugares iluminados, todo esto, que están bien, pero a mí me parece que siguen siendo medidas del miedo, de generar miedo a las mujeres, ¿no? Y no, las mujeres no tenemos por qué tener miedo de estar en nuestras ciudades, salir en las calles a la hora que sea y de vestir como sea, ¿no? O sea, si yo decido usar una minifalda o decido usar un escote, ese no debe ser motivo para que nadie me falte al respeto o nadie se atreva a tocarme, y además sin mi consentimiento. Por eso es lo que digo, que debemos de generar otras formas de relacionarnos, en el sentido de que yo le puedo decir a mi hija que se vista como quiera, pero también le voy a enseñar a mi hijo que él tiene que respetar a las mujeres, se vistan como se vistan y anden donde anden y como estén, ¿verdad? Entonces es generar ese tipo de educación, un tipo de educación igualitaria, ¿no? Incluyente, de igualdad y justicia, ¿verdad? Así Diría es. yo. Excelente. Fíjate, ahorita me hizo recordar un caso que venía escuchando por la radio, referente a una escuela, no recuerdo el número de momento, de un maestro que hoy en día pues es maestra. Antes de esta situación, según me estuve documentando en periódicos, redes sociales, fue excelente el desempeño de esta maestra. Hoy en día, por situación de algunos padres de familia, no así de los escolares, de los padres de familia, que no querían que esta maestra ya les diera clases, pues total, al punto que voy es de que la personalidad que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública tomó el acuerdo de crear un aula espejo para que aquellos alumnos que quisieran acudir a clases con la maestra, excelente, y quienes no, se fueran a otro salón con otro maestro. Se me hace una medida, pues lo es personal un caso muy no similar del transporte de los vagones Así rositas, es excluir, de decir, vamos a respetar los derechos de la maestra, pero aquí en este salón arrinconadita y quédate quien te quiera seguir. O sea, volvemos al mismo caso de los... Claro. Tendría que ser como dice la doctora, o sea, que haya más leyes que de alguna otra manera sea de manera integral y no se esté violentando, porque ahí, con la máscara o con la idea de proteger sus derechos, pues le están limitando a esa maestra Claro. a sus derechos. Volvemos al caso del Sí, transporte público. fíjate que lo que ustedes plantean... Me suena como en la casa de que Sí. te pego porque te quiero, ¿no? Sí. Así de que te voy a educar, pero de veras porque te quiero, pues sería así de que, ¿qué onda? Te voy a ayudar, pero allá, mira, allá en tu Escondida, salón. aparte, sí. Así es. Algo más o menos. Sí, lo que ustedes plantean es muy interesante porque además proveniendo de la Secretaría de Educación, el mensaje que está enviando, el mensaje que está mandando es totalmente equivocado. O sea, está diciendo que primero es una doble moral, ¿no? Es un doble mensaje que se manda principalmente a las niñas y a los niños, ¿no? Decirles, pues miren, aquí no vamos a respetar los derechos de nadie y mejor lo que hacemos es esto, buscamos la segregación, buscamos la exclusión, y si alguien no la quiere ver de esta manera, pues que se vaya acá a este otro espacio, ¿no? Cuando a ella le propusieron el que sí continuara con las clases, pero que fuera vestido de hombre, eso se lo propusieron, que fuera vestido de hombre, el mensaje que mandaban era también de doble moral. Era como decir, porque además le decían, tú en tu casa y en la calle puedes hacer lo que sea, pero aquí ven vestido de hombre, ¿no? Entonces, lo que le pretendían decir es que el mensaje que les iba a dar a los niños era de deshonestidad, ¿no? O sea, tú puedes ser allá mujer, pero aquí ven y engaña a los niños y a las niñas diciéndoles que eres un hombre, aunque tu identidad sea de mujer, imagínense. Por eso me parece mucho más grave que estas medidas las adopte la Secretaría de Educación, cuando deberían de ser al contrario, debería de ser promover valores en derechos humanos y principios en derechos humanos, y sobre todo es una oportunidad extraordinaria para que como sociedad entendamos que somos una sociedad diversa, que está constituida no solamente por mujeres y por hombres, sino también mujeres y por hombres biológicamente, que nacimos así como mujeres o como hombres, sino que hay mujeres y hombres con una construcción de identidad diferente a la que nacieron, ¿no? Porque en el transcurso de su vida, a veces más temprano, a veces más tarde, terminan reconociéndose físicamente y emocionalmente con una identidad diferente a la que nacieron o a la que siempre se les ha hecho sentir que son niñas o niños. Y aquí haría yo una distinción entre quienes son transexuales y quienes son transgénero, ¿no?
Quienes son transexuales hacen una transformación de su sexo, ¿sí? O sea, se operan